Así que ya estamos con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Vamos a hablar a ver si cómo podemos hacer para mantenernos, para disminuir o qué puede pasar, porque en Europa se está hablando de estos rebrotes que hacen volver a ciudades importantes a cuarentena. Doctor Tomás Mateo Valmelli, infectólogo, muy buenos días. Buen día, Sani, buen día a todo el staff y buen día a todos los televidentes de Vive la Vida. Bueno, doctor, ¿cómo ve la situación actual? No sé si estuvo viendo las imágenes que compartíamos en la Costanera, imágenes también de discotecas donde todo el mundo ya está aglomerado, nadie usa tapabocas. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden venir a raíz de esto? Y eso es lo que no se debe hacer. Nosotros estamos ahora en un descenso paulatino lento. Si ustedes se fijan, el porcentaje de positivos diarios de estar en el orden de 32-35%, estamos entre el 20 y el 25% diariamente. El R0, que es la transmisión, la velocidad de transmisión del virus, de duplicar cada 25 días, estamos duplicando cada 35, cada 38 días. Significa que estamos en una etapa alta todavía del brote epidémico, pero ya se ve las primeras líneas de descenso en transmisión, en número de infectados, en porcentaje de número de infectados y también en casos fatales. Va a depender mucho ahora de la inteligencia ciudadana de evitar esas imágenes que estabas mostrando de aglomeración en lugares cerrados o en lugares abiertos. Uno puede socializar, pero puede socializar manteniendo aún un distanciamiento físico, evitando el contacto estrecho. Uno puede socializar, puede trabajar, puede tener momentos de expansión, puede tener momentos de ocio, al aire libre preferentemente, pero manteniendo siempre las medidas sanitarias. Si nosotros no nos ajustamos a las medidas sanitarias, va a llegar un momento que podamos tener un rebrote. Y eso va a tener que obligarnos a tener otra vez medidas restrictivas, que a lo mejor ya no van a ser oficiales, pero la gente misma, para su protección y la protección de sus familiares que están dentro del grupo vulnerable, van a tener que evitar hacer ciertas actividades que hoy en día están permitidas dentro de las normativas sanitarias. Sí. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Quisiéramos saber también qué se da a entender por estar en una meseta. Estar en una meseta significa, nosotros hace 7 semanas estamos con el mismo porcentaje de positivos testeados diarios. Cuando no hay un aumento ni hay un descenso que sea sostenido, estamos en una meseta. Si vos tenés un descenso sostenido, es decir, que durante varias semanas vos ves que el número de positivos va disminuyendo, significa que estás bajando la meseta. Si vos tenés durante varias semanas el porcentaje positivo de infectados que va subiendo, significa que estás subiendo todavía la curva. Pero si vos estás en un nivel equilibrado, que ni subís ni bajás, estás amesetado, estás nivelado. Nosotros estuvimos nivelados durante 6 semanas en la parte alta de la curva. Pero hace 2 semanas estamos viendo que hay un descenso paulatino, lento, del porcentaje de positivos detectados día a día. Ejemplo, ayer tuvimos 22%. Es cierto que el sábado tuvimos cerca del 30%, pero durante toda la semana, de lunes a viernes, hemos tenido un porcentaje del 20 al 25%, lo que habla que hay una velocidad de transmisión, un RO, un índice de transmisión, que está un poco ralentecido. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo para seguir preservando la actividad esencial que es el trabajo, para seguir preservando esa actividad que necesitamos al aire libre, esas reuniones familiares, siempre dentro del margen de las medidas sanitarias. Y por eso hablamos ya no de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico. Uno puede socializar en el trabajo, en la familia,
en la actividad física, en la actividad de recreación, pero siempre guardando ese distanciamiento físico necesario para ralentecer la transmisión del virus. Doctor. Y no volver. A ver, estamos teniendo un problemita de sonido. Doctor. Sí, hola. Ahí está, muy bien. Doctor, si quiere terminar. Tenemos que nosotros seguir insistiendo sobre, ya no se habla de evitar una aglomeración social, lo que se habla es de evitar un contacto físico estrecho. Nosotros podemos tener relaciones sociales, familiares, laborales, recreativas, culturales, pero siempre y cuando dentro de las normativas sanitarias. Y dentro de esas normativas sanitarias hoy es evitar el contacto estrecho, mantener todavía ese distanciamiento, porque nosotros todavía no estamos en un desnivel que sería, lo ideal sería llegar a menos del 10% de positivos de los testeados diarios. Y nosotros estamos todavía en un 20-25%. Hemos bajado un poco el descenso. Y respondiendo finalmente a lo que Carlos me preguntó, el amesetamiento significa cuando se estabilizó el número o el porcentaje de infectados diarios. No va ni para arriba ni para abajo, es el mismo. Y eso lo tuvimos durante 6 semanas y de la semana antepasada comenzamos a ver pequeñas líneas de descenso del número, del porcentaje de positivos de los testeados. Perfecto. Doctor, con relación a el comportamiento social de las personas, ¿existen los que hasta hoy día siguen negando esta situación pandémica que estamos viviendo, así como también los que ya se curaron, e inclusive los que dicen soy joven, no me va a agarrar tan grave? ¿Qué podemos decir con respecto también a la reinfección que se puede dar? Si bien no hay todavía nada exacto porque se siguen dando supuestos con relación también a la inmunidad. Mira, lo que te puedo decir y adelantar es que hay 23 casos confirmados en el mundo entero de reinfección. Ok. Es poco. Cuando comenzamos la pandemia solo la SARS-CoV-2, la L y la S. Hoy sabemos que ya hay 6 cepas, la L, la S, la B corta, la G, la GH y la GR. Obviamente dentro de ese grupo G son las que más están esparcidas por el mundo entero y corresponde al 75% de las cepas circulantes en el mundo entero. La L y la S prácticamente ha desaparecido y la B hay pequeños brotes principalmente en el norte de América. La reinfección sigue siendo algo anecdótico. Son muy pocos casos detectados. No es la generalidad. Tenemos más de 35 millones detectados de infectados y solo 23 casos de reinfección. Por lo tanto, no podemos hacer la regla a partir de lo singular a lo plural. Pero es una posibilidad que se pueda dar. Así como no sabemos por cuánto tiempo va a servirnos la inmunidad postinfecciosa, que significa ese escudo protector de anticuerpos que el individuo crea una vez que ha pasado la infección. No sabemos si va a durar 3 meses, 6 meses o toda la vida. Tampoco no sabemos nosotros si pueden haber brotes de reinfección. Pero sí se ha visto que en estos casos bien confirmados de reinfección, en la mayoría de los casos, por no decirte en el 99% de los casos, la reinfección es mucho más leve, porque ya no le encuentra al sistema inmune totalmente desprotegido, ya le encuentra con una memoria inmunológica. Por lo tanto, la gente cree en el coronavirus. Lo que la gente no cree es en el impacto global que pueda tener el coronavirus en relación con otros virus respiratorios. Y probablemente vamos a ver al final de la pandemia, que va a durar 2 o 3 años, que el porcentaje de fatalidad no va a estar muy lejos del porcentaje de fatalidad de influenza o de otros virus respiratorios. Pero el problema... Opa. Bueno, ahí se fue Le escuchamos. Hola. Igual, doctor, le seguimos escuchando. El problema esencial con este virus no es su alta transmisibilidad, que hace que los sistemas sanitarios no den abasto y lleguen a colapsar. Sí. Doctor,
Ya para cerrar, con relación a esto que decía, la reinfección no es igual que el rebrote y lo que se teme ante estas actitudes donde no se respeta el distanciamiento, más sumado esta apertura de las fronteras y todo, que pueda haber un rebrote. Hay peligro de un rebrote teniendo en cuenta también de que las autoridades del Ministerio de Salud hablan de entre un 80-90% de ocupación de camas y ahora se vienen también los accidentes de tránsito que habitualmente son los que más camas ocupan. Nosotros vamos a ver el rebrote, Sanie, cuando bajemos más. Ahora no podemos hablar del rebrote porque seguimos en el brote. Vos estás estabilizada hace 6-7 semanas en la meseta. Vos comenzaste un pequeño descenso. Todavía no vas a ver el rebrote. Vos estás en el brote todavía. El rebrote es cuando vos, ese porcentaje de 25% de positivos, bajes a por debajo del 10%, y eso otra vez suba al 25 o al 30%. Eso es rebrote. Y probablemente nosotros vamos a tener rebrote como está teniendo Europa, como está teniendo Asia, como están teniendo todos los países que comenzaron la pandemia en épocas invernales, que fueron las épocas invernales del hemisferio norte. Ahora que están llegando nuevamente a una época invernal, ellos están viendo esa segunda ola o ese segundo brote. Y así va a ser el año 2021. Y probablemente así sea el año 2022, hasta que un alto porcentaje de la población mundial se infecte, se sensibilice o venga una vacuna que realmente sea altamente efectiva, inmunogénica y segura, que yo creo que es lo menos probable. Bien, doctor Mateo Valmelli, Tomás Mateo Valmelli, muchísimas gracias. Si bien es cierto, se acabaron las fases de cierta manera, pero tenemos que aprender a vivir con el virus, a poder, socializar de cierta manera, porque también se vieron activadas muchos rubros que son muy importantes y que sufrieron mucho en esta pandemia, y es por eso que necesitamos nuevamente poder hablar con usted para que nos explique un poquito y también la audiencia pueda entender cuál es la tratativa de aquí en más durante lo que va de este año 2020. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, Ani, Amparo y Carlos. Muchas gracias a todo el staff y gracias a Telefuturo. Vive la